Campesino halló rara roca cuando sembraba papas. La golpeó con una pala y dentro había algo impactante. Cargando el desprecio de su mujer y la desesperanza ante la difícil situación económica que enfrentaba, Lucho salió a cosechar papas y mientras iba explorando la tierra con una pala, ésta golpeó algo duro. Escarbó con la mano y sacó una piedra extraña. Años después, esto le cambió la vida para siempre. Lucho el fracasado. Así llamaban muchos al humilde campesino que era dueño de una parcela de tierras áridas que le había heredado su padre, quien al igual que él tuvo problemas con su esposa por aferrarse a aquella propiedad que era casi estéril. Pero ambos tenían la ilusión de que la palabra del abuelo se cumpliera, pues le había dicho que había un tesoro que compensaría toda la escasez del lugar. Don Benito, el padre de Lucho, había pasado sus últimos días en aquel lugar en total soledad porque doña Martina, su esposa, lo abandonó por la miseria en la que vivían. Ella se llevó a sus 2 hijos y él quedó sumido en la tristeza y buscando lo que su padre había prometido. Llamó a sus hijos cuando se sintió mal, pero solo Lucho atendió su clamor y fue a él a quien le heredó la parcela de la discordia. Desde ese momento Lucho se sintió comprometido a trabajar esas tierras y cuando su papá pasó a mejor vida, él llegó a encargarse del funeral. Fue la única familia que se hizo presente. Por lo demás, solo los vecinos del señor lo acompañaron. Las honras fúnebres fueron sencillas y asistió a ella gente muy humilde. En el cementerio a Lucho le llamó la atención una hermosa joven que vestía riguroso traje negro en la ocasión. Era muy bella y le lanzaba coquetas miradas al muchacho. Cuando ya había terminado el funeral, él aprovechó que la muchacha se acercó a expresarle sus condolencias y le preguntó su nombre. Ella se presentó como Carmelita y le prometió que llegaría a visitarlo. Lucho en la ciudad había trabajado en proyectos de construcción y tenía buen dinero ahorrado, así que decidió modificar la pequeña casa que fue de su padre. Compró muchos materiales de construcción y se puso a trabajar. El pequeño ranchito del anciano pasó a ser una pequeña pero moderna y confortable casa. La muchacha que conoció en el sepelio de su padre era Carmelita, la joven más guapa de la región, quien al ver la casa que Lucho construyó quedó deslumbrada y estaba segura de que era el hombre que le convenía. Llegó a visitarlo con frecuencia hasta que se hicieron novios. La madre de Carmelita le decía que se estaba dejando llevar por las apariencias, pero la jovencita dijo que estaba segura del paso que estaba dando. Así que 3 meses después hubo boda. En aquella fiesta terminó sus ahorros el pobre Lucho. Su madre y su hermano tampoco lo acompañaron en su casamiento, pero él estaba feliz por tener a aquella mujer a su lado. Fueron de luna de miel a un pueblo vecino y todo era felicidad, hasta que regresaron a su casa y les sobrevino la realidad. Ahora Lucho tendría que empezar a trabajar aquellas tierras para poder comer, pues sus ahorros ya eran cosa del pasado. Carmelita se arrepintió de no haber escuchado a su madre, pero decidió aguantarse su disgusto. Lucho cosechaba papas y frijoles en aquellas tierras y vendía parte de lo cultivado para pagar los gastos de su casa. Los años fueron pasando y no tenían hijos, lo que al final la mujer agradecía porque decía que no quería niños que vinieran a pasar miserias. Aquella mañana en la que Lucho encontró aquella extraña piedra en sus tierras áridas, donde rara vez crecía algo que no fuera maleza, él estaba seguro de que la roca era el tesoro del que hablaba su abuelo, pues era diferente a las demás piedras de la zona. Tenía otro color y otra textura. A pesar de haber vivido en la ciudad, Lucho no estudió, por lo que no sabía leer ni escribir, pero era un hombre muy trabajador. Salía a trabajar en tierras vecinas para darle a Carmelita uno que otro gustito, pero ésta lo humillaba y ofendía constantemente, reprochándole su miseria.
Ya me lo decía mi madre, que eras un bueno para nada y que siempre serías un fracasado. Yo me merezco algo mejor que tú. Aquellas palabras lo herían mucho y a veces llegaba a llorar porque él hacía todo lo que fuera necesario para complacer a su malagradecida esposa, pero para ella nada era suficiente. Carmelita se quejaba por la comida, pues decía que Lucho solo le daba lo mismo todos los días, mientras ella quería carnes y manjares que a él se le hacía imposible comprar. Hasta la vajilla le caía mal, pues decía que era de pordioseros. No dejaba que Lucho tuviera amigos y si salía lo regañaba a más no poder. El padre Amadeo era la única persona cercana a Lucho. Él le tenía mucho cariño y le decía que debía amarrarse los pantalones y que hablara con su mujer acerca del trato que le daba. Pero él no se atrevía, pues siempre procuraba no contrariarla. Lucho en realidad la amaba y siempre decía que las cosas mejorarían, pero en realidad eso nunca pasó. Ese día que Lucho encontró la piedra, salió corriendo donde su esposa y le dijo: «Mira, mujer, me hallé esta piedra. Debe tener algún valor. Es distinta a las demás. La golpeé con la pala y...». Pero Carmela se enfureció. No lo dejó terminar de hablar y le dijo: «Eres un tonto, pascuato», le gritó. «Esa piedra es tan dura como tu cabeza. Regresa y tráete algo de comer. Mírame. Ya estoy en huesos, vivo vestida con harapos». Lucho se sintió humillado porque a ella no le importó lo que había encontrado. Así que decepcionado, guardó la piedra en su costal y con el poco dinero que andaba fue a comprar alimentos a la tienda y unos postres para Carmela, pues quería contentarla por haberla hecho enojar. Sin embargo, nunca imaginó que ese incidente había sido la gota que derramó el vaso para Carmela, y cuando Lucho regresó a la casa, ella ya no estaba. Cuando él se fue, la mujer agarró sus cosas y se marchó de casa, pero le dejó una nota. Pero como el pobre marido no sabía leer, él se fue donde el padre Amadeo para que le leyera el papel en el que decía: «Lucho, me voy de esta vida miserable que me has dado. Yo valgo más que esto. Antonio, el dueño de la panadería del pueblo, siempre me ha pretendido. Me voy con él. Te abandono. Ya no me busques más. No quiero verte enfrente de mí nunca más. Búscate a otra tonta que te lave tus porquerías y limpie tu chiquero al que llamas casa». Cuando Lucho regresó por la noche, sabiendo que había quedado solo, se puso a llorar y a meditar. Pensaba en el fondo que su amada Carmelita tenía razón, porque él nunca había progresado, ni pudo hacer dinero como ella tanto lo deseaba, pero no quería darse por vencido y decidió ir a buscar a su mujer. Efectivamente la encontró con el panadero y le dijo: «Carmela, eres mi esposa. No me hagas esto, por favor. Yo te amo. Regresa conmigo». Pero Carmela soltó la risa y le dijo que nunca volvería a estar con un fracasado y un mediocre como él. Carmela y su nueva pareja lo echaron a empujones y ambos se reían de él en su cara y lo llamaban rogón. Ante aquel cuadro y la negativa de su esposa de volver a casa, Lucho se fue derrotado y dejó todo así. El hombre se acostumbró a la soledad, siguió trabajando sus tierras áridas y con el pasar de los años se enteró que Carmela le tuvo varios hijos al panadero, pero le fue muy mal. El hombre con el que pensaba ir a tener todos los lujos que creía merecer resultó ser un patán. La mantenía sometida, le era infiel y, si ella le reclamaba, le echaba en cara que ella era una mujer deshonesta que, estando casada legalmente, se había involucrado con él. Cuando Carmela vivía un verdadero infierno, se corrió la voz por el pueblo de que había un nuevo rico. La curiosa mujer empezó a averiguar el chisme y se enteró
qué era Lucho, pues la roca que había encontrado era una amonita, el fósil de un calamar prehistórico que vivió hace más de 150 millones de años. Lucho, decepcionado por el abandono de su mujer, guardó aquella piedra, hasta que un día se la enseñó a su amigo el sacerdote, con quien la llevó a evaluar y se dio cuenta que estaba valorada en más de $500,000. Lucho era ahora rico y Carmela lo buscó para pedirle perdón y una oportunidad para reanudar su relación, pero Lucho por fin se mostró firme y le dijo que él seguía siendo demasiado cabeza dura para una mujer de su altura. Lucho en esos años había encontrado a una mujer que sí lo amaba de verdad y terminó siendo muy feliz. Carmela, por su parte, vivió en las calles luego de que su marido la echó de casa y sus propios hijos la despreciaron. Conmovido por lo mal que los niños la estaban pasando, Lucho les regaló un pedazo de la tierra que ella tanto despreció para que no siguieran sin techo, y de esta forma le cayó para siempre la boca a la mujer que tanto lo humilló.